Bueno, siguiendo con las rocas, encontramos esta roca sedimentaria que es la grava. La grava es muy usada en la construcción para la obtención de hormigones. Tiene gran resistencia a la compresión y para la obtención de hormigones es pasada por tamices, ofreciendo distintas granulometrías. Granulometría es la medida del grano, o sea, de la piedra. Pueden ir de 3 a 10 centímetros. Con eso se obtienen diferentes calidades de hormigones. También es utilizada para las parquizaciones en la construcción y para la realización de solado, por ejemplo, para hacer entradas a las casas, a las viviendas. Bueno, otra roca sedimentaria que tenemos son las areniscas. Las areniscas son formadas por los granos de arena. De amplio uso en la construcción, ya que son utilizadas para realizar todo tipo de morteros o mezclas. También depende a su granulometría, es para ser usada en morteros para revoques gruesos o revoques finos, y también para hormigones. Los hormigones se obtienen a partir con la mezcla del anterior, de las gravas, las arenas y los cementos. Otras rocas sedimentarias que tenemos es la arcilla. La arcilla su principal característica es que es muy expansiva, entonces tenemos que tener cuidado. Si encontramos, por ejemplo, a la hora de hacer cimientos en las obras, si nos encontramos con arcilla, tenemos que tratar de llegar a otro manto de terreno, porque si fundamos sobre arcillas es muy posible que cedan los cimientos por su propiedad expansiva. Otra roca sedimentaria, como lo muestra la figura, es la piedra caliza. De la piedra caliza se obtienen todas las cales de la construcción. Tenemos cales hidratadas o cales aéreas, que se usan en la construcción para distintos fines. Además, ya pasándonos a las rocas metamórficas, tenemos las pizarras. Las pizarras son muy utilizadas generalmente para hacer techos, los techos de pizarra. Estos techos, el cuidado que tenemos que tener a la hora de construir, que tienen que tener mucha pendiente por la probabilidad de que el agua quede estancada entre las partes y no desagote. Entre las rocas metamórficas también encontramos el mármol. Está compuesta por calcita. El mármol tiene gran cantidad de calcita. Es muy utilizado en la construcción, tanto para revestimiento como para solados y pisos. Bueno, esto ha sido un breve acercamiento a los materiales pétreos de la construcción. Ya veremos más adelante su total aplicación a otros temas. Para la clase que viene vamos a desarrollar ejercicios sobre esta unidad temática, donde aplicaremos a cada ítem de la construcción donde es aplicado cada componente, cada roca, digamos. Bueno.